Telepacífico presenta, celebrando el Día del Periodista, invitamos a los apasionados a esta profesión a una charla poderosa. El periodismo, retos, narrativas e inteligencia artificial. Con los expositores Gabriel Levy, Lali Fernando Riascos, Patricia Alzate y Armando Gamboa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el Teatro Estudio de Telepacífico en esta jornada de capacitación, de conversación, en el marco del Día del Periodista. Gracias a todos los que nos están viendo en sus casas, pero también gracias y bienvenidos a todos ustedes que están en el Teatro Estudio de Telepacífico. Esta jornada la estamos haciendo gracias a la participación de la Gobernación del Valle del Cauca, al Ministerio de las TIC, a Colombia Check, a la Universidad del Valle y por supuesto a Telepacífico, que ha realizado esta convocatoria. Hoy vamos a abordar varios temas con invitados, cada uno especialista desde su rama, desde su experiencia y lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Nos interesa mucho lo que está sucediendo hoy en día en las plataformas digitales, pero también en los medios tradicionales y los retos que nosotros como periodistas tenemos con este tema de las narrativas y la inteligencia artificial. En este primer bloque precisamente vamos a abordar las nuevas narrativas periodísticas, pero también esa lucha por fidelizar las audiencias y los retos que tenemos desde los canales regionales. Quiero presentarles a quienes me acompañan hoy y de verdad es un honor y un gusto que estén con nosotros para venir a conocer todas esas historias, experiencias y todo eso que ustedes han logrado a lo largo de su vida, proyectar a través de los medios tradicionales y ahora en las plataformas digitales. Lali Fernando Riascos, bienvenido, muchas gracias. Te hemos visto en las plataformas digitales, has logrado una audiencia muy importante con lo que has hecho y por supuesto ese tema de visibilizar las problemáticas que históricamente pues aquejan al Pacífico colombiano son muy valiosas. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Para mí también es un honor estar sentado aquí al lado de ustedes, entre esta gente poderosa. Y pues sí, cuando me dijeron que me invitaban a un conversatorio para el Día del Periodista con Telepacífico, yo como que, bueno, gracias, pero nunca me lo esperé. Y sí, espero que me note la felicidad, espero que tengamos una buena charla, hablemos un poco y que aprender de ustedes. Yo creo que lo más importante es poder absorber lo que podamos de las personas que nos rodean y muy agradecido por eso. Sí, qué buena energía y la idea es esa precisamente, aprender de la experiencia de todos los que estamos aquí. Patricia, desde la academia, docente de la Universidad del Valle, investigadora, también es un honor que estés con nosotros en este panel. Patricia Alzate. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a los profesores de la Escuela de Comunicación Social. Estamos muy contentos de que podamos abrir estos espacios porque es muy importante que la universidad esté también fuera, digamos, de esos entornos académicos. Y estas interacciones son muy útiles también para nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gabriel Levy, también es un honor que estés aquí con nosotros. Has estado en diferentes paneles, conversatorios, con la mirada del Ministerio de las TIC, del Gobierno Nacional, por supuesto, y todos estos retos que ha afrontado la televisión en los últimos años. Muchísimas gracias por la invitación, también muy feliz de estar acá presentes, a la gerente por hacerme extensiva, a Marino, y bueno, la idea de estos espacios es que conversemos y tratemos de visualizar hacia dónde vamos en un mundo tan cambiante y que es bien difícil cogerle el pulso a una profesión que de por sí ya es compleja y que con tanta emergencia tecnológica pues se complejiza mucho más. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Soy Armando Gamboa, actualmente director de Telepacífico Noticias. Ya hace muchos años he trabajado en medios de comunicación, conducción de programas, en la dirección de noticias y por supuesto participado también en la creación de algunos medios digitales. Para mí es un honor estar aquí. Gerente Luz Adriana Latorre, muchas gracias por abrir estos espacios que son tan necesarios y estoy seguro que este es el primero de muchos que tendremos a lo largo de estos años. Bueno, como se lo dije al principio, la idea es que conversemos sobre los retos que tenemos como comunicadores sociales y me gustaría que
que iniciáramos este panel hablando de esos nuevos entornos, de esas nuevas posibilidades que van ligadas a los cambios y a la transformación de las redacciones, tanto con el periodismo móvil, las nuevas narrativas, la nueva manera de hacer periodismo, pero también con todos los aplicativos, la inteligencia artificial y lo que estamos viendo hoy en día. Patricia. Bueno, teniendo en cuenta que lo que estamos, no sé si decir celebrando o destacando, es en el Día del Periodista, es la función y el rol tan importante que el periodismo cumple en la sociedad. Lo primero que nos interesa abordar o reflexionar es cómo estas tecnologías, como por ejemplo los celulares, la telefonía inteligente, etcétera, está transformando el periodismo desde adentro, es decir, desde las salas de redacción, como cuáles son permanentemente esos cambios, que no son cambios de ahora, sino que eso hace parte como de la identidad del periodismo. Históricamente siempre un medio va a imponer como algunos cambios y algunos retos para las organizaciones informativas y para el periodista, pero ahora estamos en un momento en que un mismo aparato nos impone todos los retos, ¿no? Es decir, no es esta progresión y esta división, digamos, que hemos tenido con los soportes tradicionales, sino que ya esta convergencia le exige a los periodistas otro tipo de retos, también incluso de preocupaciones, pero también de posibilidades, que es como también la ventaja de esto. Entonces, hay cambios en cómo nos identificamos como periodistas, hay cambios y recambios en las organizaciones informativas, en el modo como hay que cubrir la información, en el modo como hay que sostener los medios, en el tema de las relaciones con la publicidad, etcétera, en la fidelización con las audiencias. Hay preguntas también sobre la calidad de la información que se empieza a… ¿qué retos pone también en ese sentido, no? Y aquí rápidamente traería como la alusión a la televisión, por ejemplo, lo que exigió la televisión en su momento con el directo televisivo y todo lo que impuso eso en términos de reflexión al periodismo, ¿no? ¿Qué periodismo se hacía desde el directo? Porque esos teléfonos también nos están llevando nuevamente a darle mucha fuerza a ese directo. En esa medida… también me interesa, y eso lo hemos conversado un poco con Armando, conocer justamente la experiencia de Armando, que digamos en este equipo que hay acá, es el que está ejerciendo el periodismo diariamente, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco cómo ves desde tu trabajo, digamos en Telepacífico Noticias, pero incluso mucho antes, estos retos que están imponiendo ahora las nuevas tecnologías. Patricia, muchísimas gracias. Interesante también conocer las perspectivas. Nosotros desde un medio de comunicación como es Telepacífico y ahora con Lali su experiencia también desde el litoral pacífico. Miren, para nosotros esto ha sido un reto gigantesco. El teléfono celular ya no es un lujo, tener un buen smartphone no es un lujo, realmente es una herramienta de comunicación. Y nosotros desde Telepacífico y desde Telepacífico Noticias hemos estado implementando esta transición de nuestro equipo robusto de cámara, por supuesto, a realizar contenidos bajo la mirada del celular y todo lo que esto acarrea. Para nosotros es muy importante y creo que esto ha sido clave en el trabajo y es que los periodistas y esta nueva generación abra su mente y sepa que estos son los entornos en los que nos estamos moviendo hoy, en los entornos en los que la industria, digamos, está encaminada a nivel mundial y que tengamos la capacidad de determinar cuáles son nuestros objetivos y desarrollarlos tanto para televisión tradicional como para los medios digitales. Pero entonces ahí viene, ¿hacemos periodismo móvil solamente para plataformas digitales o hacemos periodismo móvil también para televisión? Y yo creo que eso es algo muy importante hoy en día y es pensar para ambas plataformas. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer televisión, pero también la responsabilidad de hacer periodismo digital. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho a lo largo del último año, las hemos hecho con este teléfono y muchas veces ni siquiera las personas se alcanzan a imaginar el poder que esto tiene y la capacidad y la nitidez que tiene un teléfono celular. Pero ¿cuál es el agravante allí precisamente? Tener la mente abierta y utilizar estos equipos portátiles para poder estar inmersos en la noticia, para poder contar las realidades presenciando lo que se está viviendo, estar en una alcantarilla o tener la posibilidad de también estar informando desde el aire a través de un avión o en diferentes entornos, manejar un dron, etcétera, etcétera. Y aquí viene una pregunta muy importante, Lali, y es, nosotros lo hacemos esto desde la televisión y nos comprometemos
a manejar un poco todos estos equipos. Está la responsabilidad periodística de o informo o manejo equipos, ¿cierto? Aquí tenemos esa posibilidad. En tu entorno es informo y manejo equipos porque esta es la realidad de mi zona. Sí, de hecho, pues yo no, ustedes hablando de retos que pone para el periodismo las nuevas tecnologías, y yo no, que yo como no vengo desde el periodismo viejo, entonces yo no veo ningún reto, ¿sí? Yo todo esto lo veo como es lo que hay, esto es lo que yo encontré, es lo que yo miré, entonces, y pues se entiende, ¿no? Se entiende, somos de generaciones y de contextos totalmente diferentes. Justo ahorita hablando de equipos, resulta que yo empecé por allá en Guapi, nosotros teníamos un colectivo de comunicaciones. Ahorita le contaba a un compañero que una fundación llegó y nos dio una cámara y un computador, y yo tenía 14 años, todos éramos adolescentes. Imagínense unos adolescentes con una cámara en un pueblo donde los únicos que tenían cámara eran los del fotoestudio, pues el típico fotoestudio que... Entonces nosotros nos volvimos locos, empezamos a ver cómo aprendimos a editar viendo tutoriales en YouTube, nos aprendimos a desenvolver y a presentar, pues así de la nada, dándonos confianza los unos a los otros. Y las redes sociales se convirtieron en ese único medio que teníamos para difundir lo que hacíamos, ¿no? Entonces aprendimos a manejar cámara. Y menciono esto porque ahorita que tú mencionabas el tema de los equipos, yo tengo una cámara buena, que es una cámara súper de producción, que no sé qué, que cuesta como 7 millones de pesos, y la tengo tirada allá en la casa porque tengo un celular y porque todo es mucho más fácil hacerlo con el celular. Sobre todo yo empecé haciendo contenido para TikTok y es mucho más fácil, mucho más práctico y es mucho más rentable incluso grabar con tu celular, porque tú te esfuerzas, haces un video, lo editas en un computador, no sé qué, y en esto de las redes sociales, que muchas veces ni siquiera hay una fórmula para tener éxito, tiene 100 me gustas. Lali, ¿cómo es ese proceso de conectar con la audiencia? Tu responsabilidad desde tu zona, desde el litoral, es muy importante porque hay brechas en la conexión digital, en el acceso a los medios de comunicación. Ese enfoque que haces de lo que se está viviendo en tu zona, esa responsabilidad que tenés para liderar esos procesos, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, sí, entonces déjame continúo que ya te voy a hilar todo. El caso es que haces un contenido, te super esfuerzas para hacerlo y en redes sociales que nada es incierto, tiene 100 me gusta, pero luego vienes y haces un video así con la cámara frontal del celular, súper mal hecho y tiene 10.000 me gusta, ¿sí? Entonces como que él logra evidenciar que en parte hay una saturación de contenido mega producido para las personas, ¿no? La gente, y sobre todo medios como la televisión, han acostumbrado a ver a la gente, a quienes están en las pantallas, como seres inalcanzables, el típico, pues tú miras a alguien, ¿no? Pero tú sabes que es como que alguien en un estudio súper bonito, súper bien vestido, súper todo, y está demasiado alejado del colombiano común, ¿no? Entonces cuando llegan las redes sociales y viene una persona y te graba, se graba en una sala, en la sala de su casa o en su cuarto, donde se ve la cama allá atrás, donde se ven los muebles que son igualitos a los que la gente tiene en su casa. La gente dice como que se parece a mí, ¿no? Entonces yo creo que eso genera esa conexión entre la audiencia y quien está comunicando, y creo que en parte eso ha llevado a esa, yo lo llamo influenciarización del periodismo, ¿no? Ya la gente prefiere ver, porque cuando te permite ver en vivo y en directo a la persona que sigues, ¿no? Porque tú estás publicando historias, la gente está ahí pendiente para verte y no tiene que esperar 24 horas para verte al otro día que tú vayas a presentar en el noticiero, sino que, de hecho, a mí me pasa que ahorita yo ya no hago casi contenido noticioso, pero cuando yo empecé era muy noticioso y la gente me escribía, pasaba algo y la gente me escribía: hola Lali, ¿qué opinas de tal cosa que pasó? Hola Lali, ¿qué opinas de tal cosa? La gente necesita eso. Entonces yo siempre les recomiendo a los comunicadores: créense unas redes sociales. La gente necesita preguntarles a ustedes qué piensan de algo y necesitan que ustedes le digan la información que ellos quieren, no cuando nosotros queramos comunicárselos a ellos. Entonces yo creo que eso espero haber respondido a tu pregunta, pero yo creo que sí nos ha llevado a eso, ¿no? A entender cómo la gente necesita que el comunicador sea parecido a él
y que no se vea alejado, ¿no? Que no se vea como ese inalcanzable modelo bonito de redes de televisión y redes sociales. Gabriel, ¿has hecho el seguimiento a la transformación digital en los diferentes medios tradicionales, conociendo también, por supuesto, casos como el de Lali, la responsabilidad del periodismo en este momento con todo este panorama que estamos viviendo, periodismo móvil, videógrafos versus el periodismo que se ha desarrollado durante toda la vida? ¿Cómo estamos en este momento en esa materia y si los periodistas seguimos cumpliendo esa función a pesar de tener todas las responsabilidades que hoy tenemos con las herramientas e inclusive con la inteligencia artificial? Sí, Armando, muchísimas gracias. Lo primero es aclarar que todo lo que exprese son posturas personales y no institucionales. Mira, estamos viviendo un momento maravilloso porque nunca en toda la historia de la humanidad la raza humana había tenido acceso a tantas herramientas tecnológicas para comunicar. O sea, es un momento único en la historia de la humanidad. Cualquier persona puede tomar un celular, abrir una cuenta en una red social y, como lo decía Lali, sin ninguna experiencia, llegará a millones de personas en tiempo real. Eso es maravilloso y es un ejercicio de democratización del acceso a la información, de horizontalidad en la comunicación. Eso es único, era un sueño, digamos, que a lo largo de la historia de los medios en su conjunto siempre tuvo la raza humana. O sea, la gente primero quería tener la posibilidad de imprimir un libro con la imprenta, luego escribir un artículo de prensa, luego hacer un programa de radio. Ahora todo eso lo puede hacer simplemente teniendo un dispositivo móvil que ya de hecho cualquier persona tiene. Pero como todo trae consigo riesgos, y esos riesgos de que no haya filtros en la generación de la información hace que surjan fenómenos que hoy en día estamos padeciendo de manera muy significativa, como el de la desinformación, las fake news, en donde las personas no logran descifrar con certeza qué es verdad y qué es mentira, y de ahí se desprenden otros fenómenos como por ejemplo el de la polarización, ¿no? Entonces ya se empiezan a tomar posturas demasiado radicales frente a los temas, y al no existir una fuente moderada en la información, que es el rol del periodista, moderar, contrastar, tener varias fuentes, varias miradas, sino que cualquiera puede dar una posición polarizante, empiezan a haber identificaciones que hace que la sociedad se polarice. Y si además los algoritmos de las redes sociales se van al pragmatismo de lo fácil, que es mostrarte en tu timeline las coincidencias ideológicas, te da la sensación de que tu forma de pensamiento es la única que está existiendo. Es decir, es muy claro que a un trumpista no le aparece en su feed de Instagram, de TikTok, contenido de los demócratas. Entonces, al final, un republicano extremo termina pensando que todo el mundo está alineado con su manera de ver el mundo, porque el algoritmo de la red social no le está mostrando la contraparte, y eso pasa globalmente. Entonces, ese sujeto, cuando pierde las elecciones, me robaron. Si yo miro mi TikTok y todos piensan como yo, todos dan el mismo lenguaje que yo tengo, entonces me robaron las elecciones y pasa lo que está ocurriendo. Entonces es una herramienta que al principio nos emocionó mucho, decíamos que qué maravilla esta democratización, y hoy en día pues nos tiende a preocupar en lo que ha desencadenado el que no haya un control. Y ahí entonces respondo en gran medida a la pregunta. El rol del periodista de todas formas es no caer en ese juego, sino ejercer un trabajo serio y responsable de contrastar la información, de primero verificar que sea cierta, de dar las múltiples miradas que tiene la noticia, ponerla en contexto, no dar la versión oficial, que es otro de los riesgos grandes de las redes sociales. Hoy en día un influenciador por plata dice lo que le paguen. El periodista no debe hacer eso, es parte de su ética profesional. Entonces yo, a diferencia de lo que muchos piensan, creo que al mismo tiempo, y es paradójico, nunca había sido tan necesario el rol del periodista por el ejercicio de que tiene que ser el sujeto en la sociedad en el que el ciudadano de a pie confíe para saber en ese mare magnum de información disponible en la red qué es verdad y qué no lo es. Bueno, hoy en día estamos viendo a través de las plataformas digitales, precisamente con eso que dice Gabriel, es el rol del periodista, pero también muchas veces del periodista apasionado, que aprovecha las plataformas, los streaming, para poder captar esa audiencia y dejar un mensaje claro, y ahí es cuando entramos a un mensaje de una orilla o un mensaje de otra orilla, y prácticamente pues quien habla cree que de alguna u otra manera
tiene la verdad del asunto, y ahí es donde empieza un poco, digamos, a tergiversarse el rol del periodista, cuando debería haber un centro, una orientación y una objetividad hacia el público definitivamente que lo está viendo. Patricia. Para complementar lo que dice, yo creo que algo que, aunque están estos riesgos que estás mencionando, digamos, con la proliferación de comunicadores, de periodistas sin ser periodistas, digamos así, algo que me parece interesante y clave, y es que cada vez los periodistas, digamos tradicionales, de organizaciones informativas, etcétera, tienen esa necesidad, además de que el rol sigue y que es fundamental, de conectarse con esos otros sectores sociales, con esos comunicadores populares, de establecer alianzas, es decir, cada vez esos mundos se están fusionando más, ¿no? Ese mundo que antes parecería que está por fuera de los medios y por fuera, digamos, de lo que planteaba Lali sobre hay un periodismo o hay unos periodistas que están muy bien arreglados pero que tienen poco contacto con ese otro lugar. Me parece a mí que esas brechas hay que aprovecharlas y hay que cerrarlas, ¿no? Establecer más contacto y más enriquecerse mutuamente de eso, porque esas nuevas narrativas que existen están también permeando el periodismo y lo están ayudando a hacer mejores cosas, pienso yo, ¿no? Como más sensibilidades frente a unos formatos muy convencionales sobre lo que es información. ¿Qué tan riesgoso, Lali, hoy en día tomar posturas, visibilizar las problemáticas desde un medio personal, desde una marca personal como la tuya? Porque pues definitivamente suceden muchísimas cosas en el litoral pacífico sobre todo, pero esos riesgos que uno asume también por querer contar esas realidades que hoy en día otros medios quizás no cuentan, la están contando ustedes del territorio. ¿Cómo es ese proceso, también esa responsabilidad de aceptar lo que se cuenta y lo que pueda generar en el futuro? De hecho, yo creo que pues sí hay riesgo, bueno, todo tiene un riesgo, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, lo primero que me decía, cuando uno crece en un pueblo colombiano y sobre todo en regiones, la carrera que le dicen que nunca, lo que nunca debe ejercer es el periodismo, ¿sí? Usted no sea periodista porque a los periodistas lo matan. Y encima las películas siempre nos han mostrado eso. Las películas, las novelas, en una sociedad en la que ha normalizado tanto pues, el narcotráfico y todo el conflicto armado, siempre ha sido que periodistas lo matan. Y yo hace año y medio le llegué a mi papá ya a hacer una entrevista, como diciendo, mi papá me dijo, no puede ser periodista. Y yo, venga, hágame una entrevista, no me importa. Porque es que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Yo creo que es importante, ¿sabes por qué? Porque es necesario democratizar la comunicación, porque siempre Colombia es un país centralista y siempre quienes han tenido la posibilidad de comunicar han sido las personas que están en las principales ciudades. Las personas que están en las principales ciudades. Recuerdo que hace menos de un año estuve en Putumayo, en Villagarzón, y entonces yo viajé por allá, íbamos a hacer un documental con una organización que está haciendo unas piezas para vender territorios relacionados, que siempre han sido relacionados con la coca y con el narcotráfico, como destinos turísticos, porque la gente ya está dejando de sembrar coca y está utilizando toda esa tierra que usaba para sembrar coca, las convirtieron en reservas naturales para que la gente vaya a turistear. Entonces fuimos a hacer ese video y yo trabajo con Deutsche Welle, DW, medio alemán, entonces yo le escribí a mi jefa, hola, quiero que hagamos una pieza sobre el Putumayo, pero hablando sobre esto, sobre lo importante que es dejar atrás un pasado de coca y hacer turismo. Y entonces ella me dijo, uy, me encanta, pero al rato pasó que ella buscó Putumayo en Google. Y buscó Putumayo en Google, ¿y ustedes qué creen que le iba a salir cuando buscó Putumayo en Google? Un montón de artículos de medios colombianos de masacre en Putumayo, no sé qué en Putumayo, Putumayo el departamento que más produce coca. Y me dijo, no Lali, a mí me parece una irresponsabilidad, habiendo tanta información que habla sobre esto, nosotros salir con turismo, ¿sí? Entonces como que probablemente esa imagen que se tiene de Putumayo es porque no hay la suficiente gente de Putumayo comunicando a Putumayo, ¿sí? Lo mismo pasó con Guapi. Durante un tiempo, cuando uno buscaba Guapi, Cauca en Google, lo primero que salía era un artículo que decía Guapi, el pueblo donde rellenan las calles con basura.
O sea, ¿ustedes creen que eso es lo principal que alguien debe llevarse sobre un territorio? Entonces, obviamente no es satanizar al periodismo, pero cuando un territorio cuando no haces parte de un territorio no te importa cómo lo comunicas, ¿sí? Si una persona hubiera escrito ese artículo sobre Guapi, si fuera así una persona de Guapi, no hubiera puesto Guapi, el pueblo que rellena sus calles con basura, lo hubiera puesto de otra forma, ¿no? Entonces, como que ese sentido de propiedad, de pertenencia no lo tiene alguien que va a un territorio a visitarlo solamente por hacer un artículo y ya, o hacer una nota. Entonces, como que es necesario que la gente de los territorios y de todas las comunidades y de todos los sectores empiece a ser ellos quienes se comuniquen, porque si no nos vamos a seguir siendo comunicados desde la perspectiva del citadino que mira todo como, pues obviamente no es satanizar al citadino, ¿no? Pero es necesario, necesitas vivir algo para poder comunicarlo de la mejor manera y con cariño, ¿no? Gabriel, nosotros tenemos un reto como medios tradicionales y es atraer audiencia. Quizás ese proceso de atraer audiencia está en plantear estrategias o narrativas en televisión tradicional como lo que está planteando Lali, de estar más cerca de los territorios y mostrar las cosas de una manera diferente. ¿O cómo podríamos hacer eso para nosotros lograr que la audiencia joven que ya no ve televisión, pues por lo menos esté más conectada con los medios tradicionales? Sí, Armando, yo creo que funciona muy bien una adecuada estrategia transmedia en donde el canal utilice diferentes pantallas y una estrategia expansiva de contenidos para llegar a múltiples plataformas. Eso, digamos, es una fórmula que los medios tradicionales han incorporado alrededor del mundo y funciona muy bien. Sin embargo, yo también creo que cada medio tiene una lógica y cuando apareció en la televisión el cine no dejó de ser cine, siguió siendo cine, y cuando apareció la televisión la radio no dejó de ser radio, siguió siendo radio. Acá estamos ante la emergencia de cuando quiero decir emergencia, la aparición de una nueva tecnología móvil, disruptiva. Las redes sociales son una lógica completamente distinta, en donde por supuesto los medios tradicionales deben tener presencia, deben producir contenidos, deben hacer que sus contenidos se expandan, pero también tienen que conservar su ADN, la esencia de lo que es un medio tradicional, que es diferente de lo que ocurre en las redes sociales. A mí me parece que ese ejercicio de complementariedad funciona muy bien, e incluso ni siquiera compiten en la economía de la atención en los mismos tiempos por el usuario. Es decir, en este momento la economía más valiosa que tiene el mundo es la economía de la atención. ¿Quién logra atraer la atención del público para que consuma mi contenido? Hay, a diferencia del pasado, una sobreoferta de contenidos y una escasez de audiencias. Antes era muchas audiencias, pocos contenidos, ahora es al revés. En ese orden de ideas, si miramos cómo está, por ejemplo, en Colombia esa economía de la atención, pues realmente los medios digitales han abierto una ventana que no existía de consumo. Es decir, cuando la persona está en el mío, andando en la calle, pues la gente no podía andar con un televisor de barrigón de 30 pulgadas en el mío, sentado en sus piernas viendo televisión. Ahora sí lo puede hacer en un móvil. Entonces está colonizando un espacio que no tenía. Cuando está en un receso en la clase en la universidad, cuando está viajando en la lancha, cuando está esperando el turno en el EPS, todos esos son espacios nuevos que ha colonizado el video. Pero al final el espacio que tiene reservado la televisión lo sigue teniendo, es decir, llega la hora de comer y sabemos que en Colombia la televisión sigue siendo un integrador familiar, la familia come alrededor de la pantalla de televisión en el promedio de los hogares colombianos. Usted llega a un corrientazo y el noticiero del mediodía de Telepacífico es el digestivo en cualquier corrientazo de Cali. Se los aseguro que está prendido el televisor, y si no, pues estará el de los noticieros nacionales, pero ahí están las noticias, y la novela de la noche sigue siendo altamente consumida. Entonces, no se están robando en sí mismo las audiencias, sino que se están complementando. Todos estos nuevos contenidos que están surgiendo en las plataformas digitales se han abierto nuevos espacios, y la prueba de eso es que cuando el Observatorio Nacional de Televisión que hizo la Comisión Nacional de Televisión con Ipso Napoleón Franco en 2008, nos marcaba que entre 2,8 y 3,4 horas por día era el consumo televisivo que tenían los colombianos. Hoy en día, más o menos ese promedio se mantiene en 3 horas, solo que hay 5 horas más que no existían de consumo de video conectado. O sea, está de gente que permanece pegado o a una tableta o a un computador o a un celular. Entonces la pregunta no es si le robó ese tiempo de atención a la televisión, sino de dónde salieron esas 5 horas.
dejó de trabajar, de estudiar o de comer la gente. O sea, ¿de dónde nacieron esas 5 horas? Porque claramente no se las robaron a la televisión. Entonces, lo que estamos viendo es un crecimiento expansivo en el consumo de contenidos de todo tipo, texto, audio, video. La dieta de consumo mediática de las personas aumentó significativamente, ya está llegando a la tercera parte de su día, de 24 horas, 8 horas se están yendo en consumir contenidos entre televisión y entre dispositivos móviles. Y como claro, esas 5 horas de los dispositivos móviles son tantas, nos da la sensación de que en la televisión ya no se está consumiendo, y no es así, o sea, se sigue consumiendo. Entonces termino diciéndote, yo creo que cada uno debe mantener su ADN, cada uno debe hacer lo que sabe hacer, son complementarios, forman una gran dieta de consumo mediática, y en últimas eso fortalece la misma oferta de representación de país, que como muy bien lo decía Lali, pues por supuesto yo en TikTok voy a ver muchísimas cosas de una realidad distinta de país que no estoy viendo en un medio tradicional, y sucesivamente. Nosotros diariamente desde nuestra redacción nos enfrentamos, digamos, a estos retos y a estas disyuntivas, porque cuando vemos las métricas nosotros podemos utilizar las redes sociales para mostrar, digamos, el contenido investigativo que hacemos, que desarrollamos, pero también, por supuesto, hacemos un contenido más corto y quizás menos elaborado para las redes sociales, y es muy curioso ver que la gente y las personas se conectan inclusive más con el periodista contando de manera vertical algo más personal del zoológico, por decirlo así, que la historia o el informe sobre la situación de hambre que hay en el Valle del Cauca o en el entorno. Entonces nosotros siempre nos encontramos como con esa necesidad. Bueno, entonces, ¿cómo le hablamos al público? ¿Cómo lo conectamos? Porque parece muchas veces que en internet la gente quiere consumir es algo muy sencillo, muy básico, de un minuto y medio, ir rodando, ir rodando, ir rodando, sin importar si se enteró muy bien del asunto o simplemente pues quiso el registro y ya. Y ese es un tema de retos que nosotros creo que lo hablamos prácticamente todos los días para definir definitivamente cómo le hablamos a la audiencia y qué logramos nosotros como medio de comunicación con la audiencia sin perder esa rigurosidad. Y ahí hay un reto muy importante, porque no nos podemos dejar de ir de un lado específico o del otro simplemente, digamos, por complacer esa audiencia. Patricia, los desiertos informativos, Ciudad Vaga, hay muchos ejemplos aquí con el tema de Radio Guayaba también. Yo creo que es muy importante hablar de estos entornos comunitarios que se hacen desde las zonas y que muestran ese periodismo que los otros medios de comunicación quizás no lo están mostrando. Ahí hay un reto también muy grande del desarrollo del contenido, lo que se quiere mostrar, y a enfrentarse precisamente a esas comunidades que estamos hablando, esas audiencias que eligen ver quizás algunos temas más superficiales y otros más relevantes de la coyuntura. Bueno, antes quiero referirme a algo que mencionaba Gabriel, porque me parece un tema como muy interesante, muy bonito, y es el de las ritualidades para consumir medios, que han cambiado, pero que todos tenemos una historia con eso, de cómo veíamos la telenovela, cómo consumíamos el noticiero de las 5 de la radial en las 5 AM, y eso cómo se ha ido transformando también, ¿no? A partir de las plataformas, pero quiero dejarlo como un tema muy interesante para estudiar y para experimentar, y que conecta claramente con lo que estás planteando sobre esas otras formas de hacer periodismo desde lo comunitario, ¿no? Y con lo que la Fundación para la Libertad de Prensa llama desiertos informativos, que básicamente, o sea, la Fundación para la Libertad de Prensa, en un estudio que hizo del 2015 al 2019, plantea que hay un 60% de municipios en Colombia donde no hay un medio de comunicación propio, ¿no? Es decir, donde la gente, digamos, se entera a través de esos medios centrales o regionales, como lo mencionaba Lali, pero aparte de eso, no hay maneras de mostrar lo que se hace en esos lugares, ¿no? Digamos que esa brecha sigue siendo muy, muy grande, y hay una cantidad de experiencias como la de Lali, pero también otras en las que de hecho son comunicadores sociales o periodistas que entran a hacer un ejercicio de intervención, si se quiere, de capacitación, de diálogo con comunidades, con líderes, con diferentes organizaciones, para crear contenidos propios y poder como cubrir un poco esto que la FLIP llama desiertos informativos.
Un ejemplo que quería contarles que me parece muy interesante es que lo pueden buscar en TikTok, en Instagram, es el de Radio Guayaba con Gusano, que es un proyecto que parte de unos comunicadores sociales, es decir, personas con formación académica y profesional en periodismo, y se dedican a hacer trabajos con niños y niñas de sectores de algunos barrios del distrito, no recuerdo en ese momento cuáles, y es un trabajo de capacitación con estos chicos, y los chicos hacen reportería y hacen entrevista. Entonces allí hay una información sobre unos contextos, digamos, muy difíciles, como en términos sociales, pero donde no llega, donde no hay esa posibilidad de sacar como información, ¿no? Y agregaría algo sobre el informe de la FLIP. Por ejemplo, en ese trabajo decidieron que no trabajaban con ciudades como Cali, ni como Bogotá, ni como Medellín, ni como Barranquilla, porque hay muchos medios de comunicación. Entonces, digamos que no se podría hablar ahí de desiertos informativos, pero yo creo que sí en estas grandes ciudades se puede hablar de desiertos informativos porque hay barrios y hay contextos y hay temas que se exploran muy poco, ¿no? O que no aparecen, o que aparecen de una manera también como muy estereotipada, en parte de lo que tú decías, ¿no? Cómo aparece Putumayo en los medios. Entonces, aún en esas ciudades donde hay muchos medios, es importante fortalecer esos otros medios, ¿no? Y esos otros procesos organizativos, y ahí es donde repito que me parece que esa brecha entre periodismo y otras formas de comunicación se cierra. Estamos viviendo en el planeta un sinnúmero de situaciones en cuanto a enfermedades, epidemias, acabamos de salir de una pandemia, también está la situación medioambiental que se vive en puntos específicos del planeta, y nosotros como medios de comunicación pues tenemos una responsabilidad muy importante para saber cómo contamos esta noticia, para hacer pedagogía y todos estos procesos que nos conllevan a comunicar de la manera más adecuada para que los televidentes y los usuarios pues estén enterados de lo que sucede en su entorno, pero para que también se preparen de todo lo que está sucediendo. Lali, en este tema ambiental, esa responsabilidad que tienen ustedes los periodistas, digamos desde las redes sociales, por no decir influencers, sino comunicadores, para contar las realidades que está sucediendo en temas ambientales, ¿cuál es esa responsabilidad, digamos, y esa narrativa que se debe utilizar para contarlo de manera concreta sin caer, digamos, en el terror o en las situaciones que pueden generar esas conmociones en el momento que está ocurriendo algo? De hecho, yo creo que pues cuando uno va a comunicar uno tiene que tener por lo menos un poco de conciencia, ¿no? Porque pues al final uno está transmitiéndole algo a la gente y para nadie es un secreto la situación que está enfrentando el planeta actualmente, ¿no? Pero también es una cuestión de, a mí por ejemplo el tema ambiental siempre he tenido mis choques, porque pues yo siempre he considerado los temas ambientales que siempre han partido desde posiciones, perspectivas citadinas. Yo siempre hablando de mi centralismo. Entonces, yo siempre me ha pasado mucho que me he enfrentado mucho a gente porque cuento sobre cosas que pasan en el Pacífico. Digo, por ejemplo, ok, la gente en el Pacífico cocina con fogón de leña y la gente, ay, que el impacto que hace al ambiente, que no sé qué, pero qué hace la gente, si es la única forma que tiene, una pipa de gas vale como 140.000 pesos, la realidad orilla a la gente a tener que ir a cortar un mangle en un manglar para poder cocinarlo, ¿no? Entonces como que sí, perdón, es que me estaba llamando mi mamá, discúlpenme. Sí, entonces como que siempre yo comunico el ambientalismo, pero siempre he dicho que sin una conciencia de clase y sin aterrizarse a las realidades de cada territorio no puede tener sentido. Recuerdo que también el otro día estaba en Pasto grabando un video sobre el cuy, porque hay muchas familias que viven de comer cuy, de vender el cuy y todo eso, y se me llenó el video de comentarios de gente diciendo, ay, que sí, que por qué matan los animalitos, que no sé qué, pero ¿por qué criticas eso y no respetas la cosmovisión de un pueblo y un montón de personas que sobreviven de eso, ¿no? Entonces como que es necesario también empezar a hacer réplica de eso y las redes sociales nos permiten eso.
Porque tú comunicas algo en televisión y la gente se va a quedar con ese comentario que dice, ok, no me gusta lo que ellos están haciendo y lo dejo ahí. Pero tú comunicas algo en redes sociales, esa persona te va a hacer el comentario ahí y tú puedes responderle con otro video o puedes responderle a sí mismo para hacerlo entrar en razón. Te ayuda mucho más ese convencimiento sobre diferentes causas sociales. Me ha pasado, yo hablo de muchas causas sociales en mi contenido, las problemáticas del racismo, el abandono estatal hacia las comunidades étnicas en Colombia, el ambientalismo, muchas cosas. Y se forman peleas, la gente te tacha de algo. Ok, si tú hablas del racismo que vive la gente negra, tú eres un resentido social, ¿no? Te tachan directamente de eso, ¿no? Entonces creo que las redes sociales nos abren a ese debate y nos permiten replicar y decirle a la gente, ok, yo digo esto, pero lo digo por algo, vos respondeme y yo te respondo. Y creo que eso nutre la conversación y ya no nos deja solamente como emisores solamente, sino que podemos recibir lo que la gente nos diga y pues democratiza la comunicación. Entonces creo que importante. Bueno, yo creo que todas estas experiencias hablan un poco de este desarrollo que ha tenido la comunicación, el periodismo a lo largo de estos últimos años y relacionado, por supuesto, al uso de las plataformas digitales, de los teléfonos móviles, de las cámaras 360. Y hay un punto muy importante que también se va a abordar en uno de los bloques, pero me parece interesante con Gabriel aquí, es la inteligencia artificial generativa del machine learning. O sea, ¿cuál va a ser el futuro realmente de todo esto? Tenemos las máquinas, pero las seguimos haciendo nosotros, pero esta inteligencia artificial va a llegar un momento entonces en que va a hacer el trabajo por los periodistas. ¿Qué va a pasar, Gabriel, con esto? Sí. Pero me pasó que ahorita quería mencionarte hace rato que estaba hablando de inteligencia artificial, perdóname, Gabriel. A mí me ha pasado que he utilizado inteligencia artificial para crear contenido. No me vean mal, por favor. De hecho, es muy fácil hacer que me pasa que muchas veces es complicado uno mirar la cámara y hay inteligencias artificiales que tú estás leyendo algo y hace que se vea que tú estás leyendo la cámara, mirando la cámara directa. Incluso muchas veces para hacer guiones, tú le dices, ok, quiero hablar sobre esto, hazme un guión y te lo hace. Bueno, eso no lo he hecho, pero sí te lo hace. Perdona. Muy bien, Lali, no, además la idea es que las herramientas tecnológicas están hechas para eso, para facilitar la vida y mejorar el trabajo y los flujos de trabajo. Y pues particularmente, Armando, como tú lo dices, la inteligencia artificial es una tecnología que nos ha descrestado, pues no es nueva porque el machine learning, venimos hablando de ella desde mitad del siglo pasado y varios autores lo planteaban como una realidad. Lo que pasa es que se materializó en la mitad de esta década hacia acá, porque pues primero ya tenemos las supercomputadoras capaces de materializarlo y volverlo realidad, y segundo, pues el proyecto OpenAI fue un proyecto que invirtió muchísimos recursos para el entrenamiento de los algoritmos, pues pasó muy desapercibido, pero aprovechando países con mano de obra muy barata y con esas ofertas que aparecía de trabajo por internet, millones de personas entrenaron algoritmos alrededor del mundo y el resultado de darle tanta información a esos algoritmos dio lugar a cosas absolutamente maravillosas, como estamos viendo imágenes creadas con Midjourney que son totalmente falsas, pero que tienen un aspecto y un realismo extraordinario. ChatGPT creo que ya es la herramienta que reemplazó el Rincón del Vago. Prácticamente ya todos los niños del colegio la saben usar para hacer las tareas, pero además solo ChatGPT ya tiene seriamente amenazadas dos fuentes de trabajo muy específicas, que es la de los correctores de estilo y los traductores de otros idiomas, porque lo hace tan bien que ya hay un desplome en la demanda de este tipo de mano de obra calificada. Y muy particularmente la inteligencia artificial tiene un efecto que no había tenido hasta ahora la tecnología, y es que la tecnología siempre había reemplazado mano de obra no calificada. Es decir, la tecnología reemplazaba al señor que empacaba cajas, al que ensamblaba carros, al que pintaba muñecos, es decir, hasta ahora era muy mecánico. Ahora, con la inteligencia artificial, estamos presenciando por primera vez que se ponen en riesgo empleos que demandan un nivel de cognición y de formación avanzada, desde ilustradores, escritores, narradores, editores, prácticamente toda la cadena de valor de la creación del audiovisual en su conjunto puede ser reemplazado por tecnologías de inteligencia artificial, desde la edición, la colorización, el sonido, pues hay sistemas de inteligencia artificial creando sonidos perfectos, incluso imitando voces. Hay presentadores
para programas de televisión creados totalmente con inteligencia artificial, los guiones, la corrección misma del guión. Digamos que en general una película de animación eventualmente en 3-4 años va a poder ser creada totalmente con inteligencia artificial. Y el impacto es por ahora muy desconocido, o sea, claramente algo sabemos y es que va a impactar en el empleo global. O sea, eso es una realidad porque ni siquiera el trabajo de entrenador de algoritmo va a reemplazar las plazas de trabajo que se van a perder por esa inteligencia artificial. Incluso porque el entrenador de algoritmos es un trabajo temporal que en 5 años va a estar obsoleto, porque en 5 años los algoritmos van a estar entrenando los algoritmos y ya no vamos a necesitar humanos para entrenarlos. Lo segundo es todo lo relacionado con la compleja ética alrededor del tema. No vamos a saber exactamente qué es verdad, qué es mentiras, el fenómeno de la desinformación se va a potenciar. Algunos decían, no, es que la misma inteligencia artificial nos va a ayudar a identificar cuando algo es verdad o mentiras. Lo cierto es que, por ejemplo, frente a ChatGPT, con un prompt bien organizado, es imposible descifrar si fue creado o no con ChatGPT. Entonces, acá hay toda una discusión, por eso no hace mucho 1000 científicos y personalidades alrededor del mundo mandaron una carta pidiendo se detengan los avances hasta que logremos determinar a ciencia cierta cuál es el avance y el futuro que va a tener, pero sobre todo el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Yo creo que es una tecnología absolutamente hermosa, descrestante. Yo insisto, lo que le decía al principio, hay que aprovecharla al máximo porque está potenciando la creatividad humana, la innovación, la creación de contenidos, nos está abaratando costos de una manera impresionante, pero al mismo tiempo hay que ser consciente de los riesgos que esto trae. Y bueno, no voy a repetirlo como un loro, pero pues mucho cine apocalíptico hemos visto de lo que puede pasar si esto no se regula bien y si se nos sale de las manos. Gabriel, con el presente, cuando vemos algunos medios de comunicación, al final ya nos damos cuenta que el texto fue desarrollado por inteligencia artificial. Nosotros hablamos de los retos, de los riesgos, del futuro, pero ¿cómo lo vemos en este momento? O sea, ¿es válido que podamos adaptarnos al uso conjunto de nosotros como periodistas a la inteligencia artificial? Me gustaría que cerráramos un poco, digamos, esto con esta pregunta que les planteo, porque sí hablamos de lo que pasa con el futuro, pero ¿realmente es válido lo que estamos haciendo ahora? ¿Nos dejamos coadyuvar de la inteligencia artificial? Yo creo que sí, es completamente válido, como se lo dije a Lali. Me parece que si tenemos una herramienta potente que puede garantizarle, por ejemplo, en la redacción, de que el guión va a salir sin ningún error gramatical, sin ningún error ortográfico, sin repetir palabras, en menos tiempo de lo que lo hace una persona, ¿cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? Claramente la tecnología nos ha a lo largo de la vida cambiado el mundo. O sea, había un sujeto que se dedicaba a prender y apagar faroles en las calles cuando no existía la energía eléctrica y llegó la energía eléctrica y lo dejó sin empleo. Simplemente se tuvo que adaptar la sociedad a eso. Acá, digamos, lo que está ocurriendo es que los cambios se están pasando muy rápido, son muy vertiginosos y no nos da tiempo de adaptarnos, y eso pues también es la epidemia mundial de salud mental que tenemos. O sea, los niveles disparados de ansiedad, depresión están muy vinculados a que el entorno en el que nos movemos está cambiando de manera acelerada. O sea, no alcanzamos a comprender una tecnología cuando ya llegó otra que nos sobrepone, y cuando creíamos que éramos expertos en esa ya es obsoleta. Entonces la gente no logra encontrar un contexto en el que se sienta bien, se sienta, digamos, con competencias suficientes para enfrentar la oferta y demanda de ese momento histórico, y eso termina desencadenando eso, depresión, ansiedad, angustia, que son las enfermedades, digamos, contemporáneas. Yo creo que a esto lo que hay que hacer es meterle regulación y al mismo tiempo responsabilidad por parte de estas grandes corporaciones. No puede ser la lógica solamente del dinero. Y yo le daría un tiempo a que comprendamos esta primera generación de inteligencia artificial generativa mediante sistemas neuronales profundos. Démosle a esta primera etapa un tiempo para que la entendamos, nos adaptemos a ella antes de seguir avanzando. Acá el peligro no está en lo que ya tenemos, que funciona muy bien, y yo digo sí, hay que usarlo porque efectivamente mejora muchos procesos, pero paremos ahí y esperemos a la siguiente, porque si implementamos ya la siguiente generación, que ni siquiera sabemos cuál es su alcance, pues nos va a desbordar literalmente. Gabriel, muchísimas gracias. Patricia, con todo esto que hemos hablado, entonces, ¿qué viene para nosotros? ¿Cuáles son esos retos que como periodistas asumimos para fidelizar esas audiencias en los medios tradicionales, pero también en lo digital, sin perder la rigurosidad que tenemos siempre? Bueno, a ver, yo te voy a hablar sobre el papel de las universidades, es decir, ese ejercicio de formación de profesionales, como teniendo en cuenta lo que estás planteando, y retomaría ahí
el tema de la inteligencia artificial muy rápidamente, porque eso se va a abordar también en el siguiente panel. Y es como ese ha sido inicialmente, fue visto inicialmente como un problema, ¿no? Con los chicos, con los estudiantes, bueno, ¿cómo están haciendo los trabajos? Ya no es el plagio que conocíamos, ahora le están metiendo inteligencia artificial, entonces entra una cuestión de cómo negociar, cómo comprender esa herramienta, cómo integrarla al ejercicio de formación. Y en la escuela tenemos un profesor que parte de su trabajo es, bueno, vamos a trabajar este tema, vamos a hacer un trabajo de investigación periodística con inteligencia artificial. Es decir, el buen porcentaje de datos, de información, lo vamos a ir sacando. Entonces creo que allí, digamos, hay un trabajo de formación muy importante que tiene que ver con esa formación y que requiere el periodismo hoy en día, ¿no? Y ese periodismo que se ejerce en las salas de redacción, es decir, ese periodismo del día a día, de la rapidez, de tantas, digamos, contingencias que a veces no dan tiempo para, ¿no? Realmente pensar y diseñar proyectos, pero me parece que por ahí se puede uno meter, digamos, a aprovechar eso, reconocer los riesgos, que ya Gabriel los ha mencionado, pero al contrario, sacarles mucho provecho. Creo que la cosa sería por ahí. Patricia, muchas gracias. Lali, ¿ves televisión? Sí, a veces, ¿Sí? a veces. ¿Cuáles son esos retos que nosotros como medios tradicionales deberíamos asumir precisamente para ganar audiencia joven como la que tenés en tus plataformas digitales y que de pronto en la televisión no van más hacia ustedes los comunicadores independientes? Contrátenme. Contrátenme. Contrátenme y les doy el secreto. Lali, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. No, Gabriel, pero muchísimas todavía gracias. no he terminado, hombre. Yo sé que el aplauso debería cerrar, pero no. Yo creo que los retos a los que deben enfrentarse, yo creo que es acercar más a quien comunica, de quien recibe la noticia, de quien recibe la información. Yo creo que ahí está la base de todo. La gente, eso, yo creo que incluso en un tiempo cuando los influencers estuvieron muy de moda, también los influencers seguían mucho la fórmula de parecerse a la televisión, ¿no? De hacer algo súper producido, se compraban la super cámara, los super micrófonos y la gente también empezó a cansarse de eso, ¿no? Ya la gente es como que solo queremos ver a alguien cercano que nos comunique. Entonces yo creo que eso, yo hasta me sentí raro, nunca me había maquillado para salir enfrente de una cámara. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero como que eso, ¿no? Maquillar y todas esas cosas se convierte en algo que aleja, te pone una barrera entre ustedes y yo, ustedes que están por allá sentados en un sillón bien viejito, viéndome mientras comen y yo estoy acá sentado en una sala súper iluminada con colores muy bonitos y nosotros súper maquillados y súper bonitos. Entonces yo creo que hay una barrera ahí que los medios tradicionales perpetúan. Perdón si estoy atacando la identidad de los medios tradicionales, pero creo que hay una barrera ahí que los medios tradicionales perpetúan y cuando llega alguien ahí te graba con el celular con una cámara mala, que es la misma cámara con la que la mayoría de papás y mamás se graban y se toman su foto a ellos y dicen, este me está hablando en un idioma que yo entiendo, no me habla con palabras súper técnicas, sino que me habla como yo hablo, dice la gente como que es muy difícil no irse para ese otro lado. O sea, quizás el estar en un set bien iluminados, maquillados y todo eso, hoy en día nos hace perder esa cercanía de la que estás hablando. Sí, yo creo que sí. Bueno, buen punto, a tomar notica con esas cosas. De todas maneras, yo diría que sobre eso, Lali, el hecho de que estés aquí con nosotros en el Día del Periodista ya es una cosa muy buena, como un buen avance en cerrando esas distancias que estás mencionando. Lali, muchísimas gracias. Patricia, Gabriel, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer bloque, en este conversatorio en el marco del Día del Periodista. Y quiero decirles que desde Telepacífico Noticias, con todo este equipo joven, las nuevas generaciones que por supuesto hacen parte de nuestra redacción, hemos venido haciendo ya experimentos con este tema de la inteligencia artificial, pero todos los días, digamos, nos cuestionamos hasta dónde realmente llegamos. ¿Qué pensar de una máquina que nos genere los textos
por lo que en última nosotros terminamos también estudiando, que es para hacer textos, para contar historias, entonces se nos muere la pasión. Entonces yo creo que, digamos que un poco hablando de eso en torno a todo lo que hay, como la inteligencia artificial generativa y lo que pueden hacer para imágenes, videos, yo creo que el punto clave está en eso. De verdad, nos volvemos fáciles, dejamos que una máquina haga nuestro trabajo, o seguimos aplicando el talento o el desarrollo y todo por lo que, digamos, a lo largo de los años pues nos hemos proyectado. Es como una cuestión que yo les dejo allí. Sí, es muy fácil que seguramente la máquina le escriba, pero realmente eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Dejamos de contar las historias que nos apasionan. Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Muchas gracias a ustedes, a Telepacífico, a la Gobernación, a Colombia Check y por supuesto a Univalle por este proceso y por permitirnos estar aquí en Telepacífico contándoles a ustedes las experiencias. Muchas gracias. Telepacífico presentó Celebrando el Día del Periodista, charla poderosa, el periodismo, retos, narrativas e inteligencia artificial.